Con 20 años hice mis primeros 10.000 euros al mes por internet y con 22 puedo decir que vivo plenamente del comercio electrónico, del e-commerce. Este es un vídeo que tenía pendiente hacer de hace un tiempo. Quizás los que me sigáis habéis podido ver algún clip, podcast, etcétera, pero nunca me he sentado a contaros al completo cómo empezó todo, porque ya son casi 7 años y yo es que empecé muy temprano y a día de hoy, pues oye, la cosa no se ha dado tan mal. Quiero contar cómo una persona completamente normal, como podéis ser algunos de los que me estáis viendo aquí, y normal de verdad, no te voy a contar aquí una historia, una parafernalia de no, vengo de la mierda, no tenía ni para comer y ahora me he hecho multimillonario, no funciona así. De un chico que empezó vendiendo cosas por Wallapop y finalmente acabó pues trabajando con marcas que facturan millones en internet. Si no me conoces, yo soy Nino Borgia, yo soy fundador, consultor de comercio electrónico. Ayudo a marcas, quizás como la tuya, a facturar múltiples 6 cifras al año. Y lo he hecho en múltiples nichos. Lo he hecho con suplementación, lo he hecho con fitness, lo he hecho con productos químicos industriales, lo he hecho con potenciadores sexuales, lo he hecho con belleza, con cosméticos, lo he hecho con múltiples nichos y la verdad siento la suficiente autoridad como para poder hablar de esto porque personalmente creo que sé de lo que hablo. Mirad, yo no vengo de una familia rica, no vengo de una familia súper adinerada, sí que puedo decir que es clase media, quizás echando la mirada atrás, sí que es clase media alta, pero repito, no es una familia multimillonaria. Yo vivía en un pueblo que se llama Seseña, es un pueblo de Toledo, y vivía ahí con mi familia. Yo vivía con mi madre, con mi padre. Mi padre era italiano, mi madre dominicana, y en España nosotros éramos la única familia. Éramos yo, mi madre y mi padre. Mi padre tenía una empresa de productos cosméticos, productos de peluquería, estética, y mi madre tenía una agencia de viajes. Por lo tanto, sí que es cierto que de pequeñito también vi cierto emprendimiento en mi casa, vi pues cómo era un poco ese mundo. Pero bueno, como os digo, quizás tengo un poco de lagunas con las fechas. Yo tengo un problema, y es que cuando paso una situación traumática, como que mi cabeza borra muy rápido y rápidamente sigue. Vivíamos los tres y no sé, creo recordar que fue como a los 14, 15 años, yo creo que es más 14, cuando tuvimos una situación muy fuerte. La empresa de mi padre empezó a ir mal y aunque era una persona fantástica, era una persona muy apegada a los resultados. Se validaba mucho con, no tanto con lo que era, sino con lo que tenía. Y la empresa empezó a ir mal y tomó la decisión, para que nos entendamos, de irse de este mundo. O sea, tomó la decisión propia de irse de esta vida. Como comprenderéis, esto fue un palo enorme, tanto para mí como para mi madre, como para toda la familia. Y con 14, con 15 años, el cómo afronté eso, pues a día de hoy hasta todavía me lo pregunto. Pero la cosa es que finalmente nos quedamos yo y mi madre solos. En ese momento pasaron muchas cosas. Tampoco quiero hacerlo demasiado largo, pero pasaron muchas cosas. Yo vivía en un pueblo y en los pueblos la gente habla de más, muchas veces sin saber. Y yo recuerdo con temprana edad, con 14 años, con 15, yo empecé a escuchar de todo. O sea, cosas que se habían dicho de mi madre, que se habían dicho de mi padre, como que incluso como que mi madre tuvo algo que ver, como, en fin, muchas conspiraciones ahí absurdas. Finalmente decidimos mudarnos a Aranjuez. Y nada, nos mudamos a un piso muy pequeño. Recuerdo que vivíamos en el centro. Y cuando esto pasó, cuando escuché todo esto de personas que supuestamente nos querían, cuando escuché la barbaridad de cosas que se decían de mí, de mi madre, eso despertó dentro de mí como un fuego interno. Básicamente yo empecé a llenarme de rabia, de ira, de odio. Y yo me dije dentro de mí como que no sé qué, cómo, ni cuándo, pero voy a hacer algo lo suficientemente grande como para callar las bocas de todas estas personas que han hablado sin saber. Y así fue. Me puse manos a la obra. Desde que llegué a Aranjuez, recuerdo que ese hambre ya estaba en mí, ya empecé a moverme, ya... me estoy saltando muchas cosas, ¿vale? Yo he hecho música, he hecho muchas cosas de por medio, pero siempre un poco desde la vocación, de la pasión, pero
me empecé a mover. Yo recuerdo que yo me hice cursos de cómo arreglar ordenadores, de cómo arreglar Play 4. Justo en esa época, cuando yo tenía 15 y 16 años, ya como que las Play 4 era como su última etapa, estaba a punto de salir la Play 5 y la gente como que las vendía por Wallapop como si estuviesen rotas. Y no estaban rotas, estaban llenas de mugre. Entonces yo las compraba a lo mejor por 70, 80 euros y simplemente yéndome al game de mi ciudad ya me daban 100, 120, entonces sacaba esos pequeños profits. Y empezaba a hacer cosas así, pues puse anuncios en Wallapop, puse anuncios en 1000 anuncios, como para arreglar ordenadores, para darles mantenimiento, le arreglé las plays a todos mis amigos, muchas cosas de esas, compraba, vendía, a lo mejor yo recuerdo una vez que le compré una PSP Vita a un colega y después la volví a vender por Wallapop. También lo hice con motos, incluso yo tenía motos de 50, las compraba bastante más baratas de las que posteriormente las vendía, y así yo roté como con 4 motos, tuve 4 motos diferentes, cositas así, ¿no? Esos trapicheos que seguramente muchos de los que estéis viendo esto habréis hecho, ¿no? Sé que muchos han hecho cosas con los vapers, con bueno, ese tipo de cosas. Empecé a ganar mi dinerito y yo recuerdo que haciendo ese tipo de trapicheos, trapicheos buenos, hice mis primeros 1000 euros. Vamos a intentar saltar un poquito para no hacerlo muy largo. Fue con 16, casi 17 años que me saltó un anuncio de una persona que me decía que si quería ser mi propio jefe. Y de la manera que él lo hacía era vendiendo a través de Amazon. Cosa que me llamó mucho la atención, porque yo había escuchado que si dropshipping, incluso yo recuerdo en el pasado con mi padre que había una persona que se dedicaba a algo similar a lo que él hace, que vendía como esmaltes de uñas por Amazon, y cuando vi lo de Amazon como que me recordó un poco a eso y dije, anda, mira, qué curioso. Yo a mi madre le había dado mucho la turra con que quería hacer algo diferente. A ver si me muevo un poco por aquí, si se me sigue viendo. Vale. Yo a mi madre le había dado mucho la turra con que quería hacer algo diferente, algo online, y le dije, oye mamá, mira, he visto esto, este chico vende un curso, cuesta tanto, creo que era como 550 aproximadamente. Formación la cual, o sea, echando la mirada atrás, para nada era la mejor de las formaciones, pero estoy eternamente agradecido con esa formación y lo volvería a comprar 50 veces, porque si no fuese por esa formación, a lo mejor yo no estaba haciendo este vídeo aquí con vosotros. Por lo tanto, eternamente agradecido. Cosa que quiere decir que quizás ahora mismo no estés entendiendo lo que puede estar pasando en tu vida, pero quizás en un futuro encuentres el porqué. Siento que, aunque cuesta entenderlo, y sobre todo si estás en una situación de mierda como la que tengo yo ahora, a lo mejor no lo veas, pero todo a futuro cobra sentido siempre y cuando seas capaz de verlo, siempre y cuando seas capaz de ver más allá. Por lo tanto, hice la formación de Amazon, empecé, lo hice todos los pasos. Como yo tenía dinero de esto que os estaba contando, de las Play, de los ordenadores y todo, pues yo tenía algo de dinero, cosa que invertí en stock. Eso es lo que tiene Amazon, invertía en stock. Pero en ese momento era mucho más sencillo vender en Amazon. Ahora no es imposible para nada, o sea, se pueden conseguir barbaridades. Tenéis el testimonio de David, que en cuestión de meses lo que hicimos fue increíble. Pero es bastante más complicado, tienes que ser mucho más sofisticado. Empecé a vender, mi primer producto fueron unos shakers de proteína de gimnasio, unos shakers, que mi estimación era vender unas 2-3 unidades diarias, y nada más lejos de la realidad, empecé a vender 12, 13, 14 unidades diarias, cosa que me dejó sin stock relativamente rápido. Y digamos que no me fue mal, porque ya os digo, vendí todo, pero mi cálculo de márgenes estaba un poco como el culo. Entonces, no sé si llegué a perder mucho dinero o prácticamente me quedé igual, quizás algo perdería, pero sé que gasté más de la cuenta en publicidad. Pero sea como sea, eso me dio fe de que se podía hacer, de que realmente había una oportunidad en internet y la oportunidad del e-commerce estaba ahí, existía y se podía hacer, ¿no? Ya lo había experimentado con mis propios ojos. Buah, mirad qué increíble hace, estoy aquí metido en medio del campo. Pero hace un muy buen día. Por lo tanto, seguí. En ese entremedia yo estudié un grado medio de deporte, me metí a estudiar, no sabía realmente cuando me metí en deporte. Yo recuerdo que yo me metí porque no tenía ni idea de qué estudiar y dije, me meto en esto que se ve sencillo y así me da tiempo a pensar, y ahí fue un poco cuando empecé con toda esta movida. Y nada, como empecé con el tema de internet, dije, me meto en marketing y publicidad porque tiene algo que ver con lo que estoy haciendo ahora por internet y tal, y me metí en el grado superior de marketing y publicidad. Hice el primer año, al segundo año yo ya como que no me gustó realmente lo que vi, no iba mucho conmigo, y decidí irme a
a Irlanda. Le dije a mi madre que me gustaría irme a Irlanda con la excusa de irme a estudiar inglés y a buscarme la vida y a trabajar allí. La historia de Irlanda me da para otro vídeo completo porque fue una absoluta locura, o sea, yo no sé ni, yo literalmente no viví, sobreviví en Irlanda de la manera que podía. Por lo tanto, esa me da para otra historia, pero fue cuando me fui a Irlanda, yo ya había vendido en Amazon y tal, y yo dejé de vender porque me quedé sin cash flow, o sea, sé que me gasté más de la cuenta, tal, me quedé sin dinero y no tenía como para reinvertir y seguir con ese producto, así que lo dejé ahí parado. Cuando me fui a Irlanda, yo empecé a subir vídeos de un poco día 1 en Irlanda, día 2 en Irlanda, ¿no? Como un poco como me iba, había visto que había gente que lo hacía. Y dije, bueno, lo hago seguro que puedo conocer gente, puedo bueno, pues que me vean aquí, a lo mejor puedo conectar aquí con gente interesante. Y así fue, yo en Irlanda conocía gente muy interesante, conocía gente de Shopify, de Google, conocía a un muy buen amigo, Marco Valera, que a día de hoy está en Eleven Labs. O sea, conocía a gente muy interesante y fue un poco también por el contenido y por Facebook y por esos grupos. Pero fue en Irlanda cuando yo también estaba allí, yo seguía con la chispita, ¿no? Seguía con la mosca del tema de Amazon y tal. Y en uno de esos vídeos yo recuerdo que subí algo de Amazon. Dije, por cierto, yo hice esto en Amazon, tal, facturé, eran 1.200 euros, tal. Y ese vídeo reventó. La gente me empezó a preguntar, tal. Entonces yo empecé a subir vídeos en TikTok de yo lo que había hecho para facturar esos 1.200 euros. Y empecé a contar, pues yo hice esto, busqué así el producto, me metí en Alibaba, tal, no sé qué, y la gente cada vez me preguntaba más, entonces yo seguía respondiendo ahí por TikTok. Y nada, hubo una persona que se puso en contacto conmigo, una persona que había estado en la misma formación, Aarón, que estoy eternamente agradecido con él, ¿sabes? Igual, es una de las personas que si no se hubiese cruzado en mi vida, quizás ahora mismo no estaríamos aquí. Y me dijo, oye, mira, tengo esta tienda, tú tienes conocimientos y tal, vamos a ver si nos podemos juntar. Además, a ti te están escribiendo la gente, yo tengo más experiencia que tú en esto, si te está escribiendo alguien para el tema de mentorías, o sea, si tú no le puedes ayudar, refiéremelo a mí y le ayudamos, te llevas una parte. Empezamos así un poco a hacer cosas juntos. Y fue una locura, aprendí muchísimo porque esa tienda creció muy rápido, o sea, pasó de 9.000, 14.000, 20.000, esa tienda creció muy rápido y yo empecé a ver todo desde dentro, cómo se hacía todo, cómo era todo el proceso, y fue la verdad que una etapa muy guay. Me metí en el segundo año de marketing y publicidad y fue ya ahí cuando ya empezamos el marketing del grado de marketing y publicidad, nosotros ya lo estábamos reventando, o sea, la tienda de Amazon estaba reventando, mi contenido estaba reventando. Empezó a ir todo mucho más sobre la marcha, cosa que me hizo mucho cuestionarme qué hacía yo ahí, si yo ya podía perfectamente empezar a dedicarme o a meterle mucho más tiempo a lo que estaba haciendo. Llegaron la etapa de las prácticas y yo en ese tiempo que yo estaba estudiando en marketing y publicidad, yo me moví por muchísimos eventos. Yo sabía que el tener contactos era una cosa que iba a ser súper importante en todo este mundo. Por lo tanto, empecé a moverme por muchísimos eventos. Eventos de e-commerce, eventos de proveedores. Todo evento que yo veía por internet que podía ser interesante para lo que yo hacía, me iba. O sea, tengo en casa un taco así de gordo de todos los lanyards. Además, está súper guapo porque tengo los lanyards de visitante y después, al pasar de los años, tengo los mismos lanyards, pero los tengo como invitado referente. Así que mola ver el contraste de cómo empezaba a ir a verlo, a pasar a ser invitado. Y cuando llegaron la etapa de las prácticas, en el grado a ti te pueden dar unas prácticas o, por lo tanto, te pueden dar, o sea, tú puedes como proponer una empresa. Y ya, la verdad que las empresas que daba el grado no me gustaban nada, o sea, era la típica que te iban a poner fotocopias, así era el becario a hacer toda la mierda. Y sabía que no iba a aprender nada ahí. Entonces empecé a hacer llamadas a todas estas personas que yo había conocido en los eventos de e-commerce, de marketing. Y la verdad que la gran mayoría me rechazaban, o sea, o me daban largas. Pero hubo una persona que me escuchó y me dijo, oye, ¿qué hacéis tal? Y yo le conté todo lo que habíamos hecho en Amazon, la tienda que había con Aarón, etc. Y me dijo, oye, creo que sabes mucho más de Amazon que todo el equipo que tengo en esta empresa. No voy a decir la empresa, pues no la voy a decir por si acaso, por si le puede afectar a él y tal, pero esta persona confió en mí. Probablemente esta persona que sea una de las personas que más sepa de e-commerce de España. Es una persona que en 3 años facturó 31 millones de euros, fue el que trajo el palo selfie a España, el overboard a España, trajo un montón de productos tendencia y a día de hoy, o sea, le puedo considerar mi mayor mentor. Un saludo desde aquí, Ramón. O sea, fue una locura esa etapa y confío en mí y me dijo, pásate a esta hora, a esta dirección en Pozuelo. Yo estaba en Aranjuez, me tardé como 2 horas en irme en tren, o sea, fue una locura.
Y estuvimos hablando, conectamos muy bien y me dijo, mira, tengo esta tienda de este cliente que vende aceite de oliva. Haz lo que te dé la gana, pero hazla facturar. Y también con la ayuda de Aarón, esa tienda la reventamos. O sea, la reventamos tanto que el hombre de aceites era de Aragón, de Aceites Hill, era la marca, se quedó sin stock porque no daba abasto de lo que estábamos vendiendo. O sea, fue una barbaridad, aprendí muchísimo más y me gané la confianza de Ramón y empezó a confiar en mí y me empezó a dar cada vez más proyectos. Entonces, mis prácticas fueron muy interesantes porque eran prácticas, pero en verdad yo ya estaba trabajando y esto yo lo hacía por mi lado, o sea, yo estaba facturando todo esto por mi lado, yo tenía mi empresa, todo, y esto obviamente me daba ya una remuneración. O sea, puedo decir que fui de los pocos que tuvieron prácticas pagadas. Y así empezó todo, tío. Fue así, fue a través de una persona la cual me dio una oportunidad y no sabéis a quién podéis tener delante, así que nunca tengáis miedo a hablar con una persona, a compartir con una persona, porque de verdad podéis estar a un solo contacto de cambiar totalmente vuestra vida. Y tanto, bueno, por supuesto mi madre, Aarón, Ramón, son personas que me han hecho pasar a siguiente nivel. Entonces, ahí empezó todo y claro, obviamente todo esto yo seguía documentándolo por mis redes sociales, cada vez tenía más contenido en redes sociales, empecé a entender el e-commerce desde un punto de vista más empresarial, no tanto el típico vídeo curso que te dice no, compra en China y vende aquí por 20 pavos más. No, yo empecé a entender cómo funcionaban las marcas de verdad por dentro, cómo funcionaba el mundo logístico, el mundo de las importaciones ya a gran nivel. Empecé a entender todo desde un punto de vista más empresarial, cosa que me daba una perspectiva completamente diferente a lo que había en el mercado en ese momento. Todo el mundo hablaba de cursitos de Amazon FBA o de dropshipping y yo empecé a entender ya en ese momento que realmente donde estaba el dinero de verdad era en aprender a crear marcas, aprender a crear negocios rentables, sostenibles y que más allá de la facturación que tuviésemos, es que yo veía cómo marcas con las que trabajábamos, que facturaban mucho menos de la tienda que estaba con Aarón, las valoraban en barbaridades de dinero. Y yo decía, ¿pero por qué? Y Ramón me lo explicaba, dice, por esto y por esto, porque tienen este proceso, tienen esta manera de trabajar, y cuando un fondo de inversión, por ejemplo, compra lo que tú estás haciendo, no compra tanto, obviamente la facturación es importante, pero compra mucho más que la facturación. Por lo tanto, es un mensaje que te doy si estás en el comercio electrónico, y si me sigues lo sabrás, lo más importante es que aprendas a crear brands, que aprendas a crear marcas. Crear marcas va más allá de crear un producto ganador, pero no me voy a meter ahí porque este vídeo no es para eso. Señores, empecé a trabajar con marcas, empecé a tener resultados increíbles, empecé a documentarlo todo por mis redes sociales. Eso obviamente me trajo mucha más atención. O sea, yo recuerdo, la primera vez que vi facturación de 1 millón fue con una marca de beauty, de belleza, una marca muy, muy famosa que seguramente conozcáis. Está por ahí en mi página web, así que lo podéis mirar. Pero lo hice de todo, lo hice con múltiples nichos, me empezaron a entrar consultorías, entonces yo vi cómo mi conocimiento empezaba a valer. Y las cosas que la gente me pagaba una vez, pero es que me pagaba 2, 3, 4, y eso significaba que a la gente le servía lo que estábamos haciendo. Cada vez las marcas que me contactaban eran más grandes. Yo recuerdo una vez hice una consultoría de 4 horas por 4.000 euros con una empresa licorera muy importante en el mundo, más en Latinoamérica, ¿vale? Sí, obviamente fue a través de un contacto también, pero quedaron súper contentos, empezaron a hacer muchísimos billetes, o sea, fue increíble. Cosa que cada vez me daba más y más y más autoridad. Y así fue como me metí, como me empecé a adentrar en todo esto, y fue ayudando a marcas a facturar, a crecer, a hacerle toda la estrategia. Nosotros en ese momento, yo seguía también trabajando con Ramón y haciendo varias cosas, y nosotros teníamos la posibilidad de, cuando una marca nos contactaba, la consultoría era completamente 360. Nosotros disponíamos de almacén, disponemos, ¿qué cojones? De almacén, tecnología, consultoría en marketplace, consultoría en tienda propia, o sea, prácticamente todas las piezas que una marca necesita para poder escalar, ¿vale? Es un traje a medida, por lo tanto es un poco indiferente en el punto en el que esté. Pues como podéis comprender, esto que os estoy contando va mucho más allá que simplemente buscar un producto y revenderlo más caro. En 2023 hice mis primeros 10.000 euros limpios directamente a cuenta, y lo más brutal es que fue con 2 ventas. O sea, yo cobré una consultoría, recuerdo, por 7.000 euros.
y otro proyecto de una persona que estaba empezando por 3.000. Y eso cambió completamente mi manera de entender el cómo funcionaba el uno ganar dinero. Yo empecé a entender que el dinero que tú vas a ganar en tu vida es directamente proporcional al valor que tú aportas al mercado. Y cuando una persona fue capaz de pagarme directamente 7.000 euros a mí, o sea, yo empecé a entender que lo que yo hago está mucho mejor valorado que muchas habilidades que hay ahora mismo que la gente estudia a lo mejor en una carrera, en una universidad, que no quiere decir que esté mal, simplemente digo que hay ciertas habilidades de alto valor que no vas a poder encontrar por la vía tradicional. Entonces eso obviamente me impactó. Y señores, así fue como empecé. Por supuesto ya conseguí monetizar mucho más, me empezaba a entrar cada vez más ingresos, más dinero, más consultorías, y con ese dinero ya pude tener la oportunidad de empezar a meter mis marcas. Para esto quiero hacer otro vídeo porque, ya os digo, esa aventura, el uno crear su propia marca, es otra historia completamente diferente. Pero igual, o sea, yo he tocado todos los palos, o sea, tanto vender en Marketplace, yo he vendido en Decathlon, en Temu, en TikTok, en Amazon, en Shopify, en Zalando hemos hecho también cositas, yo recuerdo haber mirado MediaMarkt, Mirabia, Carrefour, y esto me dio muchísimo conocimiento y mucha autoridad como para lanzarme ya en 2023, en 2024, voy a lanzar una marca y la voy a lanzar bien. La voy a lanzar con cojones. Empecé a trastear o sea, modelos de dropshipping para poder lanzar brands. Seguramente hayáis escuchado el concepto de brand shipping, que sinceramente para mí no tiene mucho sentido porque a lo que siempre tienes que apuntar es a finalmente crear tu marca. Pero bueno, esto de brand shipping, también de vender en Marketplace, y ya empecé a meterme yo a pulmón. O sea, gracias a esto yo he podido estar casi 5 meses de viaje, he viajado por el mundo, he visitado múltiples países. O sea, el otro día hice el recuento y con 22 años, no recuerdo cuándo fueron, eran como 30 y pico países diferentes. Solo el año pasado visitamos 6 o 7 diferentes. Y todo esto es gracias al comercio electrónico, literal. O sea, si yo no hubiese descubierto esto, yo no hubiese podido hacer todo esto. Y lo más importante, que para la gente que no lo sabe, o sea, yo ahora mismo estoy aquí, estoy en mi casa y estoy en Aranjuez porque estoy pasando por una situación un poco complicada. Lamentablemente a mi madre le han diagnosticado una enfermedad pues delicada, no voy a hablar mucho aquí. Cosa que me tiene aquí y tengo que estar aquí, y por supuesto encantado de estar aquí. Pero si no hubiese sido por esto, si no hubiese sido por el comercio electrónico, no sé qué hubiese pasado. Imaginaros que yo hubiese estado aquí en un trabajo de 9 a 5, donde no tuviese tiempo para poder cuidar de mi madre, estar en el hospital, o ya no eso, o sea, que no tuviese ingresos para poder costear todo esto y que está pasando, sí, que no me permitiese, o sea, el poder estar aquí. Así que estoy eternamente agradecido con Dios, conmigo, con la vida y con todo lo que se pueda estar agradecido por haber podido descubrir el mundo del comercio electrónico y poder seguir en 2026 a pie del cañón y poder seguir compartiendo este contenido y ayudándoos a todos vosotros a crear y escalar vuestras propias marcas. ¡Wow! La verdad que muchas veces cuando recuerdo todo esto hasta me emociono, pero esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. No te he hablado o sea, no he tenido ni que hablarte de mis viajes a Dubái, ni los Lambos, ni los relojes, que, por cierto, que lo sepáis, que la gente no le enseñe no significa que no los tenga o que no pueda tenerlo. Lo que pasa es que hay gente que priorizamos otro tipo de cosas. Priorizo esto. Es un poco de mí, seguramente me haya dejado alguna cosa, es que es muy largo, en cuestión de pocos años ha habido demasiados acontecimientos. No os he contado también cómo desde los 18, 19, 20, esa etapa para mí fue full focus. O sea, yo recuerdo no despegarme de la pantalla del ordenador, literalmente. Pero no me daría tiempo, o sea, ya vamos por 28 minutos, así que si a alguien le interesa saber más, os voy a dejar por aquí abajo un link, que es una comunidad gratuita que tengo, que se llama Icon Founders, donde por ahí yo voy compartiendo a tiempo real lo que yo voy haciendo, lo que voy haciendo con mis marcas, con las marcas de clientes, todo. O sea, comparto cosas que de normal no puedo compartir por mis redes sociales. Así que te lo voy a dejar por ahí por si te quieres unir y ya te digo, o sea, paso por ahí cosas que, desde mi punto de vista, o sea, yo paso cosas por ahí que hay gente cobrando cursos a 1.000, 2.000 euros. Y si te interesa el mundo del e-commerce, si te interesa el mundo de crear negocios de verdad, nada de cursos de mierda de 5.000 pavos y que te enseñen a buscar productos ganadores, pues yo creo que este es tu lugar, así que puedes darle a like y darle al botón de suscribir. Muchísimas gracias por tu atención si has llegado hasta el final y un beso grande. Chao.